Uno, dos, tres. Buenos días, estamos en una nueva actividad del Plan Agropecuario por Facebook. Mi nombre es Esteban Montes, soy ingeniero agrónomo, soy coordinador del Fondo de Transferencia de Tecnologías, que lo que hacemos son trabajos de ir a ver lo que hacen los productores en el terreno. En esta oportunidad vamos a estar hablando de las recrías, como menciona el título, junto con el compañero Rómulo César, que ya se va a presentar. Bueno, buenos días para todos. Un gusto. En primer lugar, agradecerles que se hayan sumado a esta propuesta del Plan Agropecuario. Yo trabajo en Paysandú, soy ingeniero agrónomo también. Y como decía Esteban, la propuesta para hoy es conversar sobre las recrías vacunas. Queremos pasarles, antes de empezar, un par de mensajitos. El primero es que aquellos que estén conectados por Facebook van a tener al lado del título de la jornada una encuesta, que para nosotros es bien importante que la completen, porque desde el Plan Agropecuario vamos a identificar algunos aspectos que ustedes consideren que puedan ser de mejora. En segundo lugar, va a aparecer en pantalla un número de teléfono, que es el 099-649186, que ese tiene por objetivo que ustedes nos hagan llegar las preguntas y o comentarios que les surjan a partir de la presentación. Y en tercer lugar, la presentación propiamente dicha, la grabamos ayer porque con el propósito de que no aparezcan algunas dificultades que a veces hay en relación a la conectividad y demás. Así que la presentación es grabada. Nosotros estamos en vivo ahora y estaremos en vivo al final de la misma. La presentación es corta, tiene unos 15 minutos de duración, porque pretendemos generar a partir de la misma y de las cosas que ustedes, las inquietudes que ustedes tengan, un espacio amplio de intercambio. Así que, de vuelta, bienvenidos, muchas gracias por estar y los dejamos entonces con la presentación, que pretende ser una introducción a este tema de las recrías y cuál es el potencial que encierran y cómo explotarlo. Los contenidos que vamos a estar desarrollando en esta presentación: en primer lugar, vamos a hacer una definición del proceso de recrías para ubicarnos bien en el momento de este proceso en la vida. Los contenidos que vamos a estar desarrollando en esta presentación: en primer lugar, vamos a hacer una definición del proceso de recrías para ubicarnos bien en el momento de este proceso en la vida del animal. Luego vamos a desarrollar lo que es la recría de hembras, algunos aspectos de la recría de machos, el primer invierno, las características diferenciales del proceso de recría, algunas estrategias que logran los dos pilares fundamentales del proceso de recría, que son la alimentación, básicamente, y algunos aspectos de la sanidad. Y finalmente vamos a estar haciendo una síntesis y vamos a tratar de responder las preguntas que ustedes nos van a ir mandando al celular que figura en la pantalla. La definición de recría es la etapa del desarrollo del animal que va desde el destete hasta el momento del entore de las hembras o hasta el inicio del proceso de invernada en los machos. Tenemos que tener en cuenta que todo problema que se ocasione en esta etapa de la vida del animal van a tener repercusiones en el largo plazo y van a ser irreversibles. La realidad productiva en cuanto a la recría de hembras en nuestro país es que el 50% se entora a los 2 años de edad y después se constatan preñeces bajas en el segundo entore en rodeos comerciales del orden del 30 al 40%. Para lograr revertir eso, los objetivos que nosotros nos podemos plantear es justamente mejorar el porcentaje al primer entore y, por otro lado, lograr que las vaquillonas lleguen ciclando al inicio del entore para lograr preñeces tempranas. En la recría de machos, independientemente del sistema donde estemos parados, o sea, de la velocidad en la que se realiza el proceso, los objetivos que nos podemos plantear en el periodo hasta los 350 o 360 kilos, o sea, previo al engrasamiento, van orientados a lograr mejoras en el rendimiento
en la velocidad de terminación y en el porcentaje de músculo de los cortes. Durante el primer invierno, a nivel de campo natural, es normal encontrarse con pérdidas de peso del orden de los 15 a 20 kilos por cabeza, que vienen dado no tanto por la falta de volumen de forraje, sino más bien por calidad del mismo y falta de energía. Por lo tanto, lo que nos parece interesante reflexionar con ustedes es por qué es tan importante intervenir en el primer invierno de vida de los animales, o sea, en la plena etapa de recría de los mismos. Vamos a ver ahora las características diferenciales de la recría que coincide con el primer invierno de vida, o sea, en la fase 1 del proceso de recría, es decir, entre los 6 y los 14 meses de edad, periodo de mayor eficiencia de conversión del alimento en carne. Ahora, ¿por qué es muy eficiente este animal? Y bueno, es porque está produciendo tejido muscular, que es un proceso muy eficiente comparado con la deposición de otros tipos de tejidos. Es cierto que tiene ciertas exigencias, básicamente en proteína, pero es un proceso muy eficiente. Por otro lado, el volumen de alimento que precisa este animal es muy bajo por su tamaño, comparado con un animal de 350 o 400 kilos. El consumo de un 3% del peso vivo, que implica ganancias de peso, en un ternero de 150 kilos son 4,5 kilos de materia seca, mientras que en uno de 350 kilos son 10,5 kilos. En resumen, es un animal con una alta eficiencia de conversión del alimento en producto, que consume bajos volúmenes de alimento y con la particularidad de tener altas exigencias en proteína. Por eso es que este proceso es importante. Bueno, como les comentaba recién el ingeniero Montes, si tenemos como objetivo mejorar la eficiencia del proceso de recría en el caso de las hembras y lograr al final del mismo que un altísimo porcentaje de estas vaquillonas sean entoradas a los 2 años de edad y que además lo hagan lo más temprano posible dentro de lo que es el periodo de servicio de cada predio, parece importante definir metas o puntos intermedios que nos permitan, a partir del monitoreo, ir viendo el grado de cumplimiento de ese objetivo de largo aliento, que es que a los 27 meses aproximadamente esas vaquillonas, como decíamos, estén ciclando y en condiciones de ser entoradas. Y esos momentos que nos parecen importantes son, en primer lugar, el invierno, el final del invierno del primer año, es decir, en este caso el final del invierno de este año 2020, y un segundo momento, ver qué pasa durante el otoño del próximo año, es decir, del año 2021. Para visualizar primero los objetivos que deberíamos plantearnos para el primer invierno, bueno, a partir de todo lo que se venía presentando anteriormente, entendemos que el primer paso para mejorar la eficiencia del proceso de recría va a ser que en el primer invierno los animales tengan al menos mínimas ganancias de peso del entorno de 150 o 200 gramos por día. Y si eso es así, entonces, si partimos de terneras que hoy pesan en el entorno de 150 kilos, la meta que deberíamos ponernos es que al final de este presente invierno esos animales se encuentran pesando en el entorno de 165 o 170 kilos aproximadamente. Si esto es así, estaríamos ya bien posicionados, puesto que después, en la primavera y en el verano siguiente, de mediar buenas condiciones climáticas, bueno, es esperable buenas ganancias de peso pastoreando sobre campo natural. Esto permitiría entonces que, una vez llegado el otoño del año que viene, ya estos animales se encuentren pesando aproximadamente entre 250 y 260 kilos. Sabemos que las ganancias esperadas sobre tapices naturales durante un otoño normal se pueden situar en aproximadamente 300 gramos por día. Esto permitiría que los animales al final del otoño, o lo que es lo mismo decir, al inicio del invierno del año que viene, ya andarían pesando en el entorno de los 280 o 300 kilos. Esto es aproximadamente ya un 65% del peso adulto de animales que a faena pesen en 460 kilos. Y como reporta la investigación, este sería el peso óptimo al que deberían llegar las vaquillonas al momento del inicio del entore.
Si nosotros llegamos al final del otoño del año que viene con estos pesos, bueno, estamos prácticamente ya cubiertos de eventuales pequeñas pérdidas durante el segundo invierno de vida, puesto que fácilmente van a poder revertir esas pérdidas al inicio de la primavera y llegar finalmente a ese objetivo de largo aliento que hablábamos, que era que cuando empiece el periodo de entore de allá por noviembre o diciembre del 2021, bueno, ya se encuentren con un peso óptimo y con la posibilidad de ser rápidamente entoradas. Bueno, a partir de este momento vamos a repasar algunas de las estrategias o alternativas tecnológicas que han sido validadas a nivel comercial y que tienen el propósito de mejorar la eficiencia general del proceso de recría a partir de mejorar el desempeño animal en el primer invierno de vida. La primera es la adecuación de la carga y la preparación del tapiz en animales que pastorean sobre campo natural. Es sabido que en la medida que los terneros al inicio del invierno se encuentren con tapices que presenten disponibilidades de entre 6 y 7 centímetros y si son manejados con una dotación del entorno de 0,8 unidades ganaderas, tienen alta probabilidad en la mayoría de los inviernos de lograr el objetivo productivo de tener ganancias que ronden los 150 o 200 gramos por día. Acá el aspecto clave tiene que ver con el manejo previo que debe ser realizado, que hace referencia al manejo del tapiz, porque el propósito es que durante el otoño, previo a la entrada de los terneros, se produzca un rebrote importante de esa pastura y de esa forma se va a actuar positivamente sobre un aspecto clave cuando estamos pensando en el pastoreo por parte de terneros, que es la calidad del forraje. Otro aspecto muy importante y que refiere también a la calidad del forraje es que en la medida que en estos tapices existan una proporción importante de especies forrajeras invernales, va a ser también un aspecto muy importante, puesto que de alguna manera va a contribuir a asegurar la calidad mínima necesaria para que estos animales tengan este desempeño productivo. En segundo lugar, una segunda alternativa o estrategia es el pastoreo sobre mejoramientos extensivos. En este caso, básicamente, referimos a la incorporación de leguminosas. El propósito en este caso va a ser mejorar el valor nutricional de la pastura a partir de un aumento en el porcentaje de la proteína y en la digestibilidad general de la dieta. Y bueno, el desempeño productivo esperado es similar al caso anterior, pero la diferencia radica sustancialmente en que estamos hablando de capacidad de carga mayor durante el periodo invernal. En el caso de terneros sobre mejoramientos extensivos, durante el periodo invernal podemos hablar de dotaciones en el entorno de 1,25 unidades ganaderas por hectárea como la carga óptima para este tipo de situaciones. Una tercera opción es el pastoreo por hora de praderas y overdeos. Esto es animales que tengan como dieta base el campo natural y a los que se les permita por un tiempo limitado acceder a modo de suplementación a praderas y overdeos. Para referenciar este trabajo vamos a hacer mención a una publicación de ya hace muchos años del ingeniero Pigurina que mostraba que terneras manejadas en campo natural a razón de 1,6 terneras por hectárea y con un campo que presentaba una disponibilidad del entorno de los 800 kilos de materia seca, en la medida que se les permitía acceder a una avena por un espacio tan corto como 1 o 2 horas por día, lograban en el periodo invernal tener una ganancia diaria del entorno de los 200 gramos en el total del periodo. La referencia es que con una hectárea de avena, con una disponibilidad del entorno de los 2.000 kilos, bueno, permitía hacer este manejo a 15 o 18 animales por cada hectárea de avena. Una cuarta opción, con el propósito antes visto de revertir la performance animal en invierno, es la suplementación sobre campo natural. Seguramente esta es la opción más difundida actualmente, más adoptada por gran parte de los productores y sobre todas las cosas sobre la que existe más información a partir de la investigación nacional. Nosotros vamos a hacer mención únicamente a la suplementación de terneros que pastorean sobre campo natural y que son suplementados con un alimento de tipo energético proteico como son los afrechillos. Está ampliamente reportado y validado que con niveles de suplementación del entorno del 1% del peso vivo es esperable ganancias del entorno de los 200 gramos por cabeza y por día.
En este punto queremos hacer una reflexión porque coincide entonces con muchas de las cosas que hemos estado viendo a lo largo de la presentación. Como decíamos hoy, esta etapa de la vida del animal es la que presenta una mayor eficiencia de conversión de alimento y es cuando los animales tienen menores requerimientos para mantenimiento. Estos dos factores hacen que cuando uno decide implementar una práctica como la suplementación, que siempre implica costos en los sistemas de producción, decía en este momento la posibilidad de tener un buen retorno económico a la implementación de la suplementación es muy grande. Esto deriva de que estamos hablando de que estos animales en general tienen lo que llamamos eficiencia de conversión del entorno de 4 o 5 kilos de suplemento por cada kilo de ternero en este caso. Esto hace que desde el punto de vista del retorno económico quede a cubierto de un rango muy amplio de precio de la ración y de precio del kilo de ternero. Entonces, resumiendo, la alternativa de la suplementación sobre campo natural parece ser una opción a tener muy en cuenta, producto de lo anterior, de que la performance animal es muy segura, pero también es muy seguro el retorno económico a la inversión realizada en el sistema de producción. En relación a los aspectos sanitarios que debemos tener en cuenta, en primer lugar señalar que constituyen un aspecto fundamental en el manejo de esta categoría. Problemas sanitarios ocurridos en esta etapa de la vida del animal pueden afectar de forma definitiva su performance productiva. Las categorías jóvenes de hasta 2 años de edad son muy susceptibles a los parásitos gastrointestinales, por tanto se recomienda un monitoreo frecuente mediante la técnica del HPG. Y finalmente, a modo de resumen, decir que cuidar aspectos sanitarios en relación a clostridiosis, queratoconjuntivitis, diarreas, parásitos gastrointestinales, como decíamos, y en aquellos previos problemas, el caso de SAGWIP, va a ser clave para alcanzar los objetivos productivos que hemos estado trabajando a lo largo de toda la presentación. Queremos acá hacer un comentario y es que en realidad estos aspectos sanitarios en el caso de las recrías seguramente constituyan una actividad en sí misma que próximamente va a estar llevándose a cabo por parte de los compañeros veterinarios del plan agropecuario. Bueno, a modo de síntesis y para ir terminando, vamos a repasar los principales conceptos que hemos estado viendo a lo largo de esta presentación. Bueno, recordad que la etapa de recría, como decíamos, es cuando los animales son más eficientes en la conversión del alimento y cuando tienen los menores requerimientos para mantenimiento. Segundo término, recordad que en sistemas extensivos muy probablemente se ocurran pérdidas de peso durante el primer y el segundo invierno de vida. En función de todo lo visto, parece ser el primer invierno en la vida de los animales el momento clave para tomar decisiones que contribuyan a mejorar la eficiencia del proceso de la recría. Y por último, como también vimos recientemente, existen una serie de alternativas tecnológicas que están probadas y que son económicamente viables y que contribuyen positivamente a mejorar el proceso general de la recría vacuna. Bueno, estamos entonces finalizando esta presentación que les decíamos. El objetivo a partir de ahora es abrir un espacio de intercambio entre todos. Nos han llegado ya algunas consultas. Bueno, seguimos esperando otras comunicaciones, tanto sea por la vía del teléfono celular que aparece en pantalla, como de la propia página de Facebook del plan. Si parece, Esteban, podríamos ir comenzando con las primeras consultas que tengo por acá. Dale, adelante. Bueno, la primera hace referencia a algo que tú planteaste y dice: ¿por qué se insiste tanto en que las vaquillonas se preñen al inicio del periodo de entore? Bueno, bien, es una buena pregunta y gracias por la formulación. Bueno, nosotros creemos que gran parte de los problemas que se ocasionan en la cría vienen justamente por los procesos de recría. Por eso insistimos tanto en ese tema, porque justamente creemos que si la vaquillona no llega bien al momento del entore, esa vaquillona no va a estar ciclando
y por lo tanto no se va a preñar temprano en ese periodo. Recordemos que las vaquillonas, la primera vez que paren, después el anestro que se produce, o sea, el periodo que pasa entre el parto y el primer celo, la ocurrencia del primer celo, es más largo que una vaca adulta. Por lo tanto, si no se preña temprano, después en el segundo entore va a tener problemas para preñarse, y sobre todo si no tiene buena condición, ese periodo es más largo todavía, y por lo tanto, van a haber problemas. Se ocasionan además problemas de que no se preña si mantenemos el periodo de entore dentro de lo razonable, y como tenemos problemas justamente para que se preñe, estiramos una vez el entore. Y lo que nos pasa además es que las terneradas se nos empiezan a cada vez a hacer más diferencias, más desparejas. Entonces, en la medida que nosotros lleguemos con las vaquillonas al momento del entore, que estén ciclando, lo que nosotros mencionamos, que las vaquillonas atropellen al toro en el buen sentido, ¿no? Es deseable justamente para que esas vaquillonas se preñen temprano y después comiencen el ciclo reproductivo de la mejor forma posible. Ese es el propósito, y por eso insistimos tanto en el tema de que la vaquillona llegue en muy buen estado y ciclando al momento del entore. Hago la diferencia justamente de muy buen estado y ciclando, porque a veces le damos sobre el final, nos preocupamos sobre el final del periodo, en el periodo anterior, inmediatamente anterior al entore, y las vaquillonas están en muy buen estado, pero no están ciclando. Son dos cosas diferentes. Por eso la diferencia. Perfecto, Esteban. Muy claro. Hay otra pregunta que la podemos asociar bastante con esa primera, y hace referencia, dice así: ¿no le parecen un poco excesivos los pesos presentados para el segundo otoño? ¿Esto entiende que es lograble en campos de basalto? Sí, parecen excesivos. Lo que pasa es que yo creo que la realidad y el trabajo que básicamente nosotros hemos visto a nivel de campo, y me refiero concretamente a los predios que hemos monitoreado, concretamente en el proyecto de recría de hembras y después en el de cría, que justamente nos mencionan o vemos que la problemática es esa que mencionábamos hace un rato sobre el problema de no dedicarse a la recría y que después eso repercute en la cría. Entonces, inclusive constatándolo con los propios productores, hemos visto que hay, que son esos pesos, y nos manejaron justamente eso. Recuerdo concretamente lo que nos decía un productor: yo en la medida que logre esos pesos en el otoño, no solamente me voy a garantizar el primer entore, que es lo que a veces buscamos, llegar al primer entore y después como que nos olvidamos de la cosa. Y el productor me decía: si yo logro llegar con 300 kilos a ese otoño previo al entore, no solamente me voy a estar garantizando una preñez temprana en el primer entore, sino también tener el camino más allanado para el segundo entore. Nosotros justamente los datos que tú, Rómulo, presentabas sobre lo que era esas metas intermedias que nos tenemos que fijar, apuntan hacia eso. Y ahí es donde está todo el tema que nosotros queremos desarrollar en esta actividad, y es el punto de este primer invierno, que es fundamental. Por eso la actividad en este momento, porque nosotros ahí tenemos todo un potencial que es el que nosotros estamos mencionando, que es importante desarrollar para poder lograr esos pesos y esas metas intermedias, para no encontrarnos con sorpresas más adelante. Perfecto, Esteban, muchas gracias. Bueno, acá hay otra pregunta que nos hacen llegar, es acerca de qué tipo de suplementos se podría usar para terneras en el invierno, si hay alguna otra opción, además de la que se manejó de la frechillo. Y bueno, si quieren, capaz que la contesto o intento, cualquier aporte, Esteban, es bienvenido.
Bueno, sí, sin duda que como decíamos en la presentación, la alternativa a la suplementación de las recrías sobre campo natural hoy es una de las opciones de las que existe más información. La investigación nacional desde hace muchos años reporta mucha información al respecto y por supuesto que existen, además de la flechillo, otras opciones para suplementar las recrías en invierno. Nosotros, capaz un poquito, ¿por qué seleccionamos dentro de todas las posibilidades de la flechillo? Bueno, los flechillos tienen alguna serie de características importantes que capaz que conviene repasar. La primera es que en general es un alimento muy seguro. Esto tiene que ver con un buen balance que los flechillos tienen en relación a los contenidos de proteína y energía. Esto es especialmente importante en el caso de aquellos productores que nos estén viendo, que por ejemplo estén atravesando una situación de déficit forrajero. Si los flechillos funcionan muy bien cuando la limitante, además de la calidad, puede ser también la cantidad de pasto. Otra ventaja importante de los flechillos hace relación en que en general manifiestan precios de mercado en general inferiores a otro tipo de opciones. Eso también es importante remarcarlo. Capaz que el punto más débil que representan es que no en todas las zonas del país está disponible. Nosotros acá en el norte y buena parte del este son bastante habituales los aflechillos, sobre todo acá en el norte de Arroz. Pero bueno, claramente es una opción. Nosotros manejamos ese umbral de entre 0,7 y 1% del peso vivo y lo manejamos con una expectativa de ganancia en entorno de 200 gramos. Eso es un dato bien conservador. Seguramente existen otras alternativas usando mayor nivel de suplementación u otros alimentos o incluso el mismo flechillo que sobre más pasto permiten mayores ganancias, pero esa es una cosa bien grande para dejar como referencia. Otro tipo de suplementos, sí, muchos, desde las raciones balanceadas, especialmente formuladas para estas categorías. Sabemos que demandantes en proteína, entonces hablamos de niveles de proteína del entorno de 16% para arriba, sería lo recomendado, pero por lo menos 16%. El uso de granos, grano de sorgo es muy usado, tanto en su modalidad de grano seco como grano húmedo. Cabe la referencia ahí a que la performance animal mejora en la medida que el caso de los granos, por ejemplo, se corrija el nivel de proteína con algún núcleo proteico, por ejemplo, o con cualquier alimento, suplemento de tipo proteico. Eso mejora el desempeño animal. Y bueno, en el otro extremo de lo que hablábamos recién, en situaciones de mucho pasto, como por suerte en algunas situaciones de acá del norte se da en este otoño, ahí entran a jugar los suplementos de tipo proteico, que los capaz más usados son los núcleos proteicos, pero pueden ser los de Speller, de girasol o de soja incluso, que ahí el propósito es mejorar la performance a partir de mejor usar ese pasto que hay disponible. Pero, redondeando la pregunta, hay más opciones. Capaz que el concepto final para dejar, que lo decíamos en la presentación, es que en esta categoría es muy probable que el resultado físico, es decir, que los terneros ganen, vaya de la mano de un buen resultado económico, de aquel productor que toma la opción de suplementar. Esto se explicó porque en realidad tienen una capacidad muy buena de convertir ese alimento en carne, es decir, 4 o 5 kilos de alimento para producir 1 kilo de ternero, casi que lo deja a salvo de cualquier tipo de suplementación que nosotros pensemos, cualquier tipo de suplemento, de alimento elegido, y nos deja cubierto de variaciones muy fuertes en el precio del ternero. Lo dejo por ahí para no hacerlo muy largo, pero de repente lo retomamos en alguna otra pregunta. Esteban, tengo otra para vos por acá que me llegó y habla de la recría de machos. Dice, ¿cómo incide el proceso de recría de los machos en las características carniceras a la faena? Características del proceso de recría, ¿cómo incide la recría en las características finales de la res? Creo que es por ahí la pregunta. Bien, sí, el tema es justamente que como se mencionaba en la presentación, este es un periodo donde la deposición de tejidos musculares es lo que predomina y por eso la eficiencia de conversión, que el proceso de deposición de tejido muscular es muy eficiente comparado contra otros tejidos como la grasa, por ejemplo.
Y lo que tiene es que en la medida que ese proceso no se realice adecuadamente, después va a quedar poco músculo. Entonces, tenemos un hueso, una de esas relativamente bien formado, poco músculo, y después se deposita grasa sobre ese músculo, que es inferior. Entonces, en definitiva, el corte, que es el músculo, va a ser deficiente. Por otro lado, lo que hemos constatado a nivel de terreno es que casos concretos de productores que compran la reposición y que en esas compras siempre algunos terneros inferiores vienen. Bueno, esos terneros en general, cuando uno los analiza al final de todo el periodo, permanecen un invierno más dentro del campo, o sea, lleva más tiempo el periodo de invernada, a pesar de que inclusive en un primer momento se les haga un tratamiento diferencial o lo que fuere, y además esos animales tienen problemas en el rendimiento, o sea, muestran menores rendimientos que el resto de los animales. Eso lo que quiere decir es alguna pauta que inclusive esos animales ya vienen mal desde antes, y muchas veces es bastante complicado corregirlos en el futuro. Perfecto, Esteban, muchas gracias. Bueno, hay otra consulta acá que hace referencia a lo que estuvimos viendo de campo natural. Dice, ¿cuánto pasto se puede acumular en otoño? ¿Cuándo habría que cerrar los potreros? Bueno, imagino, no sé, ayúdame Esteban, pero imagino que esta pregunta viene por el lado de la estrategia que planteábamos de diferir y acondicionar este forraje, pensando en que los terneros pastoreen sobre esos tapices durante el invierno. El dato grande que podemos decir cuando hablamos de la necesidad de acondicionar tapices es que necesariamente deberíamos partir con anticipación. Es decir, no podemos acordar del potrero para los terneros destetados o a pasar el invierno en mayo. Digamos, el acondicionamiento del tapiz debe arrancar lo más temprano posible en el otoño. Lo ideal sería sobre fin de verano. Ese acondicionamiento arranca con poder disminuir al máximo lo que sean los restos secos y por tanto bajar a 3, 4 centímetros esos tapices. Y bueno, y a partir de ahí lo esperable es que durante 60 u 80 días de cerrado esos potreros lleguen finalmente al objetivo que hablábamos hoy también, que era que al momento de empezar el invierno esos tapices tengan entre 6, 7, 8 centímetros de altura. Y bueno, y después el paso siguiente es ajustar la carga. También decíamos hoy que en la medida que esos tapices tengan entre esa altura, que son disponibilidades de 1.300 a 1.500 kilos de materia seca, y la dotación óptima va a andar en el entorno de 0,8 o una unidad ganadera por hectárea. Eso es importante. Hablábamos, es importante mencionar lo siguiente, y es que este tipo de alternativas de repente no está necesariamente validada o se puede llegar a hacer en todas las zonas agroecológicas del país. Los trabajos y las experiencias que más se conocen de estos resultados es en la zona de basalto, básicamente a partir de la mayor proporción de especies de invierno que tienen los tapices de basalto con respecto a los que hay en otras zonas del país. Pero la pregunta, creo responderla en ese sentido, es decir, bueno, hay que tratar, el acondicionamiento tiene que arrancar sobre fines de verano, lo ideal es dejar descansar esos potreros entre 60 y 80 días, y de esa forma estamos contribuyendo a los dos objetivos centrales a la hora de pensar en el plano nutricional de los terneros. Es que la cantidad de pasto no sea limitante, pero a su vez acercarnos a que la calidad, es decir, básicamente el contenido de proteína, es decir, que va asociado al material verde, tampoco sea limitante, y de esa forma podemos pensar en alcanzar ese objetivo que nos planteábamos desde el inicio en la presentación, que hablaba de los 200 gramos por día, 150 200 gramos por día. Creo que por ahí hay otra pregunta similar que viene, que hace referencia a qué porcentaje de especies invernales y cuándo y cuáles serían las principales que debería tener el potrero. Bueno, no somos especialistas con Esteban en el tema campo natural, pero
Lo que podemos decir es que, de escuchar básicamente a nuestro compañero Marcelo Pereira, es que los tapices de basalto con proporción buena de especies invernales se andan en el entorno de un 20%. El rango es entre un 15 y un 30%, lo más frecuente son tapices con un 20% de especies invernales. Y ahí la más importante de todas, y creo que la más conocida, es lo que llaman la flechilla morada alta o la estipa cetígera. Esa es la que hace los mayores aportes. Hay otras que todos conocemos también, capaz que el pasto lanudo, el paula nígera o incluso la cebadilla. Esas son más bien testimoniales a la hora de aportar. Pasto no tendrían tanta incidencia. Sí, y acá en basalto es bastante frecuente la presencia, como decíamos, de la estipa cetígera o de la flechilla morada alta. Entonces, por ahí un par de preguntas que venían por ese lado del campo natural. Tengo otras, Esteban, que capaz que te paso también en relación a... que hablaste algo va relacionado a las primeras que vimos, pero bueno, dice, ¿qué aconsejaría hacer con las terneras más inferiores y cuál sería el peso a partir del cual debería descartarlas de los rodeos como alternativas de reemplazo? Entiendo que es eso. ¿Se entendió la pregunta? Sí, correcto. Eso me parece que toca un tema que es bien interesante, porque muchas veces, inclusive nosotros como técnicos, nos planteamos bueno, si agarramos, por ejemplo, una planilla de Excel y empezamos a analizar un rodeo de cría y ver el impacto económico que tienen ciertas medidas que podemos tomar. Y bueno, en ese aspecto, cuando metemos toda la generación de terneras dentro de un rodeo, y obviamente tenemos que hacer el refugo de vacas correspondiente a esa cantidad de terneras que entran, como se vende mucha cantidad de vacas, entonces el impacto económico es muy fuerte. Ahora, eso en la realidad tiene algunos inconvenientes. Cuando los rodeos de cría, y sobre todo cuando hay rodeos de cría que vienen muy desparejos en cuanto a la producción de los terneros. Si partimos de una ternerada muy pareja, eso en realidad no hay mayormente problemas. Ahora, cuando justamente hay terneradas desparejas dentro de eso, y agarramos terneras muy chicas, es cierto que sí, que le damos en el primer invierno, como nosotros mencionamos, y como recomienda inclusive toda la investigación, hacemos crecer esas terneras, funcionan bien y llegamos al momento en tore, inclusive con temas, con situaciones de las que nosotros estábamos conversando hoy, de que estuvieran ciclando. El problema es que cuando vamos al rodeo después y vemos esas vaquillonas, muchas veces esos animales son más chicos que el resto, la ubre es más chica y por lo tanto su cría es más chica. Entonces entramos en un círculo vicioso donde seguimos alimentando que las terneras sean más desparejas. Entonces, muchas veces a la conclusión que yo he llegado, y me lo han mencionado productores que nosotros hemos monitoreado en estos proyectos que hacemos, y que ellos son proclives de esas terneradas inferiores, que a veces llega hasta un 30%, descartarlas del rodeo y no preocuparse por ellas, porque en realidad lo que llevan es más tiempo, más gasto, y no los rodeos en definitiva los desemparejan. Cuando nosotros miramos los rodeos de esos productores que descartan el 30% de la generación, eran muy parejos, o sea, una tabla de los rodeos muy parejos, sin diferencias entre las diferentes categorías de vacas. Si queremos fijar en una de esas un peso, como mencionaban en la pregunta, y bueno, obviamente que depende de cada caso, porque cada caso es muy particular, y en una de esas, si ponemos un determinado peso, hay productores que se quedan sin ternera. Eso es todo un proceso que lleva mucho tiempo, la cría lleva mucho tiempo, y por eso nosotros mencionamos inclusive al principio de que esto hay que pensar en el largo plazo, y los resultados son en el largo plazo. Pero después, cuando empezamos a ver, inclusive,
cuando empezamos con terneradas inferiores a 150 kilos ya empezamos con problemas. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de animales a la hora de dejarlos dentro del establecimiento y encarar una recría como para poder mantenerlos y que esos animales sean, sobre todo la hembra, pensando que esa hembra sea una futura madre. Perfecto, Esteban. Bueno, capaz que vamos haciendo un par de preguntas finales, para no irnos mucho con el tiempo. Hay 2 o 3 preguntas que van en el mismo sentido, capaz que tratamos de unarlas. Hace referencia a la suplementación, pero básicamente a la forma de suministro y en específico al autoconsumo. Los compañeros Alejandro Saravia e Ítalo Malaquín la semana pasada estuvieron haciendo un poco, o haciendo bastante foco en la forma de suministro del suplemento, pero bueno, algún comentario general podemos hacer. Una pregunta puntual es, además de las raciones balanceadas, ¿qué otro alimento se puede usar en sistema de autoconsumo? En realidad la respuesta es que se pueden usar casi todos. Hay pocos que no se pueden usar y por ejemplo, uno de los que no se pueden usar es los sorgo grano húmedo que mencionamos hoy, porque ahí hay dificultades intrínsecas al tipo de alimento que es el grano húmedo por su porcentaje de humedad, y hay complicaciones de índole práctico también una vez que el alimento está inserto ya en el comedero. Entonces, pero las raciones balanceadas, los afrechillos, los granos, por supuesto, todas esas opciones, subproductos como por ejemplo la burlanda, acá en Paysandú se usa bastante, hay investigación reciente de Facultad de Agronomía con muy buenos resultados de uso de burlanda, de sorgo, sobre campo natural en suplementación de recrías en invierno. Bueno, todos esos alimentos se pueden usar sin dificultad en comederos de autoconsumo. Y hay otra pregunta que mencionaba respecto a si teníamos algún dato de uso de núcleos proteicos en situaciones también de autoconsumo. Y bueno, ahí podemos hacer también algún breve comentario en relación a que lo primero es remarcar lo conceptual, y es que las suplementaciones proteicas siempre deberían hacerse cuando la cantidad de pasto no es limitante. Es decir, siempre esto es válido para todas las categorías, es especialmente válido para el caso de los terneros. Los terneros, por lo que explicó Esteban, tienen altos requerimientos de proteína. Esto deriva de que la proteína es un componente central del músculo, y si decimos que los están deponiendo y sintetizando músculo, de ahí deriva los requerimientos altos de proteína que el animal tiene. Muchas veces entonces lo que determina los magros rendimientos del invierno que veíamos tienen que ver no con la cantidad de pasto, sino con la calidad. Este tipo de suplementos, en este caso específico se nos pregunta por los núcleos proteicos, sí son especialmente recomendados y bueno, tienen muy buenas eficiencias de conversión, es decir, de gramos de núcleo consumido por kilo de ternero producido. Andan a veces en el entorno de 1 a 1, tan importantes como esas. Y bueno, no hay problema tampoco para usarlo en suministro de autoconsumo, limitando por supuesto el consumo, que en realidad la opción también más difundida es el uso de sal. Quedan varias preguntas, Esteban, que nos comprometemos a responderlas por la vía de WhatsApp o del mismo Facebook, pero parece que ya medio hemos transitado los distintos temas que se tocaron. Me gustaría entonces pasarte la posta para hacer una síntesis de todo esto que hemos estado viendo, de algunos trabajos que el plan tiene hechos en relación a este tema, que me parece que son muy, muy importantes. Y bueno, y finalmente para cerrar. Así que de mi parte les agradezco y bueno, te paso, Esteban. Bueno, muchas gracias, Rómulo. Bien interesantes las preguntas y bueno, me parece que sí, que está interesante comentar o, digamos, mencionar una vez más algo, ya hice alguna mención en alguna oportunidad sobre los trabajos que nosotros realizamos en el Fondo de Transferencia de Tecnología, que como dije, es ir a ver lo que hacen los productores en el terreno. Y en ese sentido, bueno, hicimos los 2 primeros proyectos que hicimos, fue uno de recría de hembras y otro de recría de machos, o sea que hay información bien interesante recabada a partir de monitorear a los productores, y esa información
que hay mucho de lo que nosotros conversamos acá, inclusive hay revisión bibliográfica con datos de los que manejaba Rómulo sobre suplementación y ese tipo de cosas. En los libros, en las publicaciones que se hicieron a partir de esos proyectos, uno es el primero que hicimos, que es sobre el proyecto de recría de hembras, que el título de la publicación es La recría de hembras, el principio del éxito. Justamente ahí es donde el título redondea un poco todo lo que estábamos mencionando. ¿Por qué el principio del éxito? Porque es el efecto que tiene la recría en lo que es el proceso posterior de cría. Y ahí es donde justamente mencionamos muchos de los aspectos que estuvimos comentando acá y los que yo les comentaba en las preguntas. Después, en el proyecto de recría de machos, bueno, ahí la publicación final que resume los trabajos que nosotros estuvimos haciendo. El libro se llama La recría de machos, el posible equilibrio entre el negocio y la productividad. Obviamente que en ese rubro, además, o en esa particularidad de lo que es la recría de machos, hay que meterle todo lo que es el tema comercial. Y justamente los productores nos decían que en ese periodo, además, tienen una eficiencia muy grande. Muchos productores nos mencionaban del tipo de animal a comprar, sobre todo los que compraban. El tipo de animal a introducir a lo que es el periodo de esa recría o inclusive recría y engorde, y por eso los comentarios que yo les hacía, haciendo referencia inclusive a animales que si eran animales muy chicos, que a veces lo tomaban como opción comprar un animal chico frente a precios muy altos del kilo, y obviamente si pesa poco, en definitiva el monto total es más bajo. Bueno, eso como que ya lo habían descartado a esa opción porque después les traía tantos problemas a nivel interno que un poco lo que comentábamos hoy, lo que tú me preguntabas, Rómulo, de lo que era la consecuencia final de ese animal medio chico cuando se compraba. Entonces, ese libro ya abarca un poco más de aspectos comerciales porque se menciona que el 50% es productivo y el 50% comercial, porque obviamente es un negocio bastante diferente a lo que es una recría de hembras. Así que bueno, ustedes tienen el link ahí en sus pantallas con las tapas de las dos publicaciones para que puedan ingresarlo. Eso está en la página web nuestra, para que justamente los puedan bajar y verlos y bueno, y tener toda esa información. Así que bueno, eso era lo que tenía para comentarles. Y para terminar, bueno, le vamos a mencionar las próximas actividades que tenemos por esta vía. El jueves 14 de mayo se va a estar tratando el tema de manejo de mejoramientos de campo luego de la siembra. Eso lo van a estar desarrollando los ingenieros Santiago Barreto, Ricardo Barbat, junto con Raúl Bermúdez de INIA. Y el martes 19 de mayo va a haber una actividad que se llama Conversando sobre el mercado de la carne, que ahí voy a estar conversando personalmente con el licenciado Eduardo Urgal, es el principal de Matadero Pando. Un poco como complemento de una actividad que hicimos anteriormente sobre el tema de faena y exportaciones. Bueno, vamos a tratar de brindar un poco de información desde el punto de vista de un industrial, no de la industria, pero sí desde un industrial, sobre lo que es el mercado de la carne bovina y todo este movimiento que hay, para brindar un poco de información más objetiva y otra visión sobre todos estos movimientos que hay. Así que los convido a que, como decía hoy Rómulo, de que completen la encuesta, que para nosotros es importante, los que están viendo por Facebook, que se encuentra abajo del título. Y bueno, les agradecemos por su presencia y estamos a disposición sobre cualquier pregunta que nos quieran realizar y para las próximas actividades que nosotros desarrollamos. Muchas gracias.